Te despiertas una mañana de finales de los años 30. No es un día especial, no hay sirenas de guerra ni alarmas sonando. El sol se filtra por la ventana, iluminando el polvo que flota en el aire. Sales a la calle y la vida parece seguir su curso. Los tranvías traquetean. La gente camina deprisa hacia el trabajo. El olor a pan recién hecho se mezcla con el frío de la mañana. Pero algo ha cambiado. Hay un silencio pesado, una tensión que no se puede nombrar, pero que se siente en cada esquina. Las miradas ya no se cruzan como antes. Algunas puertas que solían estar abiertas, ahora están cerradas para ti. A simple vista, Alemania es una nación que se reconstruye con orgullo y disciplina. Después de años de crisis, las calles están limpias, la industria ruge y un sentimiento de unidad parece recorrer el país. Pero bajo esa superficie, un sistema autoritario ha ido tejiendo una red invisible de control. Lentamente, casi sin que nadie se diera cuenta al principio, las leyes empezaron a cambiar. La propaganda, presente en cada periódico, en cada emisora de radio, repetía un mensaje simple y constante: hay un nosotros y hay un ellos. Poco a poco, lo que antes era impensable se convirtió en ley. Primero fueron restricciones sutiles, luego prohibiciones explícitas. Te prohibieron sentarte en ciertos bancos del parque, los mismos donde habías jugado de niño. Te prohibieron entrar en piscinas públicas, en teatros, en cines. Tus hijos ya no podían ir a la misma escuela que sus amigos. Los negocios familiares, que habían pasado de generación en generación, ahora llevaban una marca que los señalaba, que los aislaba. Las amistades de toda la vida se enfriaron. Los vecinos que antes te saludaban con una sonrisa ahora apartaban la mirada, o peor aún, te observaban con desconfianza. Lo más inquietante no fue la violencia en sí misma, sino cómo la exclusión se volvió metódica, legal y para muchos, normal. Las personas afectadas no eran extraños ni enemigos lejanos. Eran tus médicos, tus maestros, tus compañeros de trabajo. Eran familias que celebraban las mismas fiestas locales, que compartían las mismas calles, que amaban a su país. Eran ciudadanos alemanes, ahora convertidos en parias en su propia tierra. La discriminación dejó de ser un acto de odio individual para convertirse en una política de Estado, aplicada con la fría eficiencia de la burocracia. Cada día traía consigo una nueva humillación, una nueva puerta cerrada. Cada jornada se convertía en un ejercicio de supervivencia silenciosa, de intentar ser invisible para no llamar la atención. La vida se encogió, reduciéndose al espacio seguro del hogar, mientras el mundo exterior se volvía cada vez más hostil. Y la pregunta que flotaba en el aire, en cada conversación susurrada, era siempre la misma: ¿hasta dónde llegará esto? Nadie podía imaginarlo entonces, pero aquel presente opresivo y asfixiante era solo el prólogo. Era la calma tensa que precede a la tormenta más oscura que la historia moderna jamás conocería. Imagínate que un día tu vida normal empieza a cambiar, no de golpe, sino con pequeñas cosas. Sales de casa y sientes que algo en el aire es diferente. Ya no puedes sentarte en tu banco favorito del parque. Un pequeño cartel, casi insignificante, te lo prohíbe. Quieres ir al cine, pero en la entrada te dicen que ya no eres bienvenido. Empiezas a notar que las reglas del juego, las que dabas por sentadas, ya no se aplican para ti. Cada día trae una nueva norma, una nueva barrera invisible que te separa del mundo que conocías. Al principio parecen solo molestias. Luego, las restricciones se vuelven oficiales. Primero, te prohíben el acceso a piscinas públicas, a teatros, a bibliotecas. Son espacios que formaban parte de tu rutina, de tu ocio, de tu cultura. Después, las leyes empiezan a tocar tu sustento. Si eres médico, tus pacientes de toda la vida ya no pueden acudir a tu consulta. Si eres abogado, te quitan la licencia. Si tienes una tienda, tus antiguos clientes ahora cruzan la calle para evitar tu puerta. No es una agresión directa, es un vaciamiento lento y constante de tu identidad profesional y tu seguridad económica. Te están borrando del mapa laboral y social, pieza por pieza. El impacto más doloroso, quizás, llega a través de la educación. Tus hijos, que iban al mismo colegio que los hijos de tus vecinos, de repente son apartados. Los sientan en la última fila, los ignoran en clase o, directamente, les prohíben la entrada. Se les niega el futuro, el conocimiento y la amistad.
La humillación silenciosa se convierte en el pan de cada día. La incertidumbre de no saber qué pasará mañana, de cómo vas a alimentar a tu familia o qué será de la educación de tus hijos, se instala como una sombra permanente en tu hogar. Es una presión constante que te ahoga lentamente, sin necesidad de gritos ni golpes. Pero quizás lo más duro no son las leyes, sino el silencio de los demás. Tus vecinos, con los que compartías un saludo cordial cada mañana, ahora apartan la mirada. Los amigos con los que creciste ya no te invitan a sus casas. En la calle sientes un vacío a tu alrededor, como si te hubieras vuelto invisible o, peor aún, como si tu presencia fuera una molestia. La gente susurra cuando pasas. Ese aislamiento social, esa muralla de indiferencia, duele tanto como cualquier prohibición escrita. Te hace sentir extranjero en tu propia tierra, solo en medio de la multitud. La comunidad que antes te sostenía, ahora te da la espalda. Y así, poco a poco, lo que comenzó como pequeñas restricciones en un parque o un cine fue construyendo los cimientos de una catástrofe. Cada cartel, cada ley, cada mirada esquiva no era un hecho aislado. Eran los primeros pasos, cuidadosamente calculados, en un camino que conducía hacia un abismo mucho más oscuro y terrible. Lo que antes eran derechos, ahora son prohibiciones. Lo que era inclusión, ahora es aislamiento. Durante meses, quizás años, te has acostumbrado a vivir con menos libertad, menos oportunidades, menos seguridad. Te han quitado el trabajo, han limitado dónde puedes ir y con quién puedes hablar. Han normalizado el desprecio, convirtiendo la exclusión en parte del paisaje cotidiano. Has aprendido a caminar con la cabeza baja, a hacerte invisible, a pensar que quizás, si no provocas, si te adaptas, lo peor ya ha pasado. Crees que has tocado fondo, que el sistema ha establecido sus reglas y que, aunque crueles, al menos son predecibles. Pero esta noche vas a descubrir que no hay fondo. El odio acumulado, normalizado y justificado por el poder está a punto de desbordarse. Y no será un goteo, sino una inundación. La noche comienza como cualquier otra. El silencio de las calles es el de siempre, pesado, pero familiar. Te vas a dormir con la misma inquietud sorda que se ha convertido en tu compañera constante. Pero algo te despierta. No es un ruido fuerte y repentino, sino un murmullo que crece. Un zumbido inquietante que se filtra por las ventanas. Son gritos lejanos, el sonido metálico de algo que se rompe y, sobre todo, el eco de pasos apresurados, de botas contra el asfalto. Te asomas con cautela. Las luces de las farolas dibujan sombras extrañas y alargadas. Ves figuras moviéndose en la oscuridad. Grupos de hombres cuyas siluetas transmiten una energía violenta y decidida. Las calles, que hace unas horas dormían, ahora hierven con una agitación febril. No hay sirenas de policía, no hay nadie que venga a imponer el orden. El desorden es el nuevo orden. En esa noche, el odio deja de ser una ley escrita en un papel para convertirse en acción directa y devastadora. Tiendas que conoces, cuyos escaparates mostraban el trabajo de familias enteras, son destrozadas. Los cristales estallan y caen al suelo como una lluvia afilada y ruidosa. Ves cómo fuerzan las puertas de viviendas, cómo profanan lugares de culto que eran el corazón de la comunidad. No es un robo, no buscan llevarse nada de valor material. El objetivo es destruir, humillar, borrar. Y mientras todo esto ocurre, las autoridades, las que deberían proteger a todos los ciudadanos, simplemente observan o, peor aún, no están. Su ausencia es un mensaje más poderoso que cualquier golpe. Estáis solos. La violencia no solo está permitida, está tácitamente aprobada. La impunidad es total. El mensaje simbólico es claro. Vuestros espacios, vuestros hogares, vuestras vidas, ya no os pertenecen. Cuando las primeras luces del amanecer empiezan a teñir el cielo, el ruido cesa, pero el silencio que queda es mucho más aterrador que los gritos de la noche. Te das cuenta de que algo fundamental se ha roto para siempre. Las leyes restrictivas serán una forma de opresión, pero esto es diferente. Esto es una declaración de guerra contra civiles desarmados. La barrera invisible que separa la hostilidad verbal de la agresión física ha sido demolida. Ya no hay reglas, no hay protección, no hay un lugar seguro al que volver. El Estado no solo te ha abandonado, se ha vuelto el instigador de tu destrucción.
La ilusión de que podías sobrevivir agachando la cabeza se ha hecho añicos, junto con los miles de cristales que ahora cubren las aceras. Ya no se trata de resistir la exclusión, sino de sobrevivir a la aniquilación. La mañana siguiente revela la verdadera magnitud del desastre. Las calles parecen el escenario de una batalla. Los escaparates son agujeros negros que miran a la ciudad con ojos vacíos. El suelo brilla con los fragmentos de cristal, un recordatorio punzante de la fragilidad de la vida que creías tener. La gente camina en silencio, con la mirada baja. Algunos vecinos desvían los ojos, fingiendo no ver la devastación. Su silencio es cómplice, su indiferencia es un muro. Otros te miran con una mezcla de lástima y miedo, como si tu desgracia fuera contagiosa. El aire está cargado de una tensión irrespirable. Todos, víctimas, verdugos y testigos, entienden que se ha cruzado una línea de la que no hay retorno. La normalidad, por precaria que fuera, ha muerto esa noche. A partir de este momento, cada día es una prórroga. Vivir ya no es construir un futuro, sino esperar lo peor, sabiendo que la noche de los cristales rotos no fue el final, sino solo el prólogo de un horror mucho mayor que estaba por llegar. Tras la noche que marcó el punto de no retorno, el terror se normalizó. Las detenciones y deportaciones, que antes eran esporádicas, se convirtieron en un mecanismo sistemático y organizado. Aunque el internamiento no fue inmediato para todos, la sombra de su inevitabilidad se cernía sobre cada miembro de la comunidad judía. El destino de miles de personas quedaba sellado y la vida que conocían estaba a punto de desvanecerse para siempre. En sus primeras fases, los campos de concentración no eran aún los centros de exterminio masivo que llegarían a ser. Fueron diseñados como lugares de internamiento, control y explotación laboral. Su propósito era claro: aislar a los considerados enemigos del régimen, castigarlos y, sobre todo, deshumanizarlos. Se construyeron en zonas apartadas, rodeados de alambradas y torres de vigilancia, diseñados para borrar del mapa a quienes eran encerrados allí. Eran la materialización de una ideología que buscaba quebrar el espíritu humano antes incluso de destruir el cuerpo. El traslado comenzaba con una llamada a la puerta, a menudo en mitad de la noche. Familias enteras eran obligadas a abandonar sus hogares con un preaviso mínimo, a veces con solo unos minutos para recoger lo indispensable. Llevaban consigo apenas lo puesto y algún objeto personal de valor sentimental. Después eran conducidos a puntos de reunión, como estaciones de tren, donde aguardaban en un silencio denso, cargado de incertidumbre. Los viajes en trenes de mercancías eran largos y angustiosos. El hacinamiento, la falta de aire, la sed y el miedo se mezclaban en un trayecto hacia un destino desconocido, un viaje que ya era en sí mismo una forma de tortura psicológica. Al llegar, la vida se transformaba en una rutina de supervivencia. La identidad personal era lo primero en ser arrebatado. Los nombres dejaban de existir, reemplazados por un número tatuado en la piel o cosido en un uniforme a rayas. El día a día estaba marcado por el trabajo forzado hasta la extenuación, una disciplina brutal por la más mínima infracción y una sensación de hambre constante que nunca desaparecía. Las raciones eran insuficientes, diseñadas para debilitar el cuerpo y la voluntad. La existencia se reducía a un ciclo de agotamiento, frío y desesperanza, donde cada amanecer era una lucha por mantenerse con vida. En este punto, la ruptura con el pasado era total y definitiva. La vida anterior, con sus profesiones, sus hogares, sus risas y sus afectos, ya no era más que un recuerdo borroso, casi un sueño. El médico, el músico, el comerciante o el estudiante dejaban de serlo. La familia quedaba rota, separada sin piedad. La dignidad, el hogar y la propia humanidad eran eliminados de forma sistemática y calculada. El objetivo no era solo encerrar cuerpos, sino aniquilar por completo la existencia previa de cada individuo, borrar su historia y su legado. Estos lugares no fueron un accidente de la historia, ni una anomalía. Fueron el resultado final y lógico de un proceso que había comenzado mucho antes, con palabras de odio, con leyes discriminatorias y, sobre todo, con el silencio cómplice de quienes miraron hacia otro lado. Lo que hemos visto no ocurrió de la noche a la mañana. No fue un acto único y brutal, sino una cadena de pequeños pasos, de decisiones tomadas a plena luz del día. Fue un proceso lento,
construido ladrillo a ladrillo, ley a ley, silencio a silencio, ante la mirada de una sociedad entera. El camino hacia la oscuridad no empezó con trenes ni con campos de exterminio. Empezó mucho antes. Empezó con palabras que señalaban y deshumanizaban, con leyes que segregaban y privaban de derechos. Empezó en las escuelas, donde los niños judíos fueron separados de sus amigos, en las tiendas, donde se les prohibió entrar, en los parques, donde ya no podían sentarse en los bancos. Empezó con la normalización de lo que era, en su esencia, inaceptable. Cada nueva restricción, cada humillación pública se convertía en la nueva normalidad. El miedo paralizó a muchos, la indiferencia a otros tantos. El vecino que apartaba la mirada, el amigo que ya no saludaba, el compañero de trabajo que guardaba silencio. Ese tejido de silencios cotidianos fue tan devastador como las propias leyes, porque creó un vacío alrededor de las víctimas, aislándolas mucho antes de que fueran físicamente deportadas. Fue la demostración de que una sociedad puede acostumbrarse a casi cualquier cosa si el cambio es lo suficientemente gradual. Es fácil ver la historia en blanco y negro, con héroes y villanos claramente definidos. Pero la realidad es mucho más compleja, tejida en tonos de gris. La mayoría de la gente no eran monstruos sádicos, eran personas comunes que por miedo, por conveniencia o por una indiferencia calculada, eligieron mirar hacia otro lado. Se convencieron a sí mismos de que no era su problema, de que no era para tanto, de que las cosas volverían a la normalidad. Pero la normalidad nunca regresó. Detrás de cada estadística, de cada número abstracto, había una vida. Un panadero, una violinista, un estudiante de filosofía, una madre que le leía un cuento a su hijo por la noche. Personas con sueños, con rutinas, con amores y miedos, exactamente como nosotros. Tenían sus cafeterías favoritas, sus paseos dominicales, sus esperanzas puestas en el futuro. Eran individuos cuyas vidas, ricas y complejas, fueron reducidas a una única etiqueta. Olvidar su humanidad es la primera victoria del odio. Por eso, recordar no es solo un acto de memoria. No se trata de juzgar el pasado con la comodidad del presente, sino de intentar comprender. Comprender cómo las estructuras sociales pueden desmoronarse, cómo las palabras pueden convertirse en armas y cómo el silencio puede ser cómplice. La historia no nos da respuestas fáciles, pero nos obliga a plantearnos las preguntas correctas. Nos enseña a reconocer las señales, a estar atentos a la erosión lenta de la empatía y la dignidad en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Nos recuerda que la civilización es una capa fina y frágil, y que protegerla es una responsabilidad que nunca termina. La historia no se repite, pero sus ecos resuenan. Te invito a reflexionar en los comentarios, con el respeto que este tema merece. Gracias por acompañarnos en este viaje. La memoria es el único guardián.